voy a dedicar una serie de vídeos a hablar sobre la relación genética entre parientes. Antes de hablar de los métodos de cálculo, voy a comenzar hablando un poco de historia. La relación genética la veréis escrita como parentesco, simplemente como relación genética, como coancestría, también un coeficiente de endogamia, y en inglés os puede aparecer como coancestry, relatedness, kinship, genetic relationship, todas estas palabras indican realmente lo mismo. Podéis encontrar algunos autores que establecen diferencias entre ellas, realmente indican lo mismo. La única diferencia quizá es un problema de escala, que ya iremos comentando en vídeos posteriores, pero quedaros con que realmente todas estas palabras son formas de decir lo mismo. Como digo, vamos a empezar con un poquito de historia. A finales del siglo XIX o principios del siglo XX se sucedieron varios paradigmas o criterios relativos a la relación genética. El primero de ellos, el más antiguo, es considerar el parentesco en función de la consanguinidad, es decir, dos individuos son parientes cuando su apareamiento produce individuos consanguíneos. El segundo es considerar que cuando dos individuos son parientes, cambios en un individuo resultan en cambios en el otro. O sea, que padres altos dan hijos altos y padres bajos dan hijos bajos. Como suele decirse, de tal palo tal astilla, o como suele decir mi madre, de padres gatos, hijos michinos. El tercer criterio es considerar que tener información sobre un individuo proporciona información sobre otro individuo genéticamente cercano, un individuo pariente. En este sentido hablaremos de correlación. El cuarto criterio es considerar el parentesco como la probabilidad de identidad por descendencia. Es, de todos estos criterios que hemos ido mencionando, es el más moderno y el más sofisticado. En el primer caso hablaremos de Lehndorff. Lehndorff era uno de los encargados de la crianza de los caballos de carreras en Prusia, y a él se le atribuye la primera estimación de parentesco. Por estimación de parentesco entendemos el asociar la relación de parentesco entre dos individuos con un número. Hay gente que suele atribuir a Lehndorff la primera estimación de parentesco. Entre el primer criterio y el segundo voy a mencionar un autor que no usa ninguno de los cuatro criterios que hemos mencionado, que es Raymond Pearl. Pearl desarrolló un cálculo de parentesco que no sigue ninguno de estos cuatro paradigmas y que hoy en día es una línea muerta, porque realmente su cálculo es un cálculo erróneo, pero que en su tiempo fue importante. En el segundo caso, cuando hablamos de regresión, hay que mencionar a Galton, es uno de los padres de la escuela biométrica, y también mencionaré a Pearson. Pearson intentó aunar los hallazgos obtenidos por la escuela biométrica con las nuevas teorías mendelianas. Así como Pearl da un estimador de parentesco, que yo diría que realmente es el primero,
Yo no estoy de acuerdo en que Lendorf diera un estimador de parentesco. En el caso de Pearson, es el primer estimador de parentesco o el primer cálculo de parentesco correcto. En el tercer caso, cuando hablemos de correlación, vamos a hablar de Wright. Wright da un cálculo de parentesco que coincide con el de Pearson, pero es general. Sirve para cualquier genealogía, por compleja que sea, para cualquier tipo de parentesco. Y por último, hablaremos de la probabilidad de identidad por descendencia que se debe a Malecot. Como digo, es el criterio más moderno y el más sofisticado. Bueno, vamos a empezar a hablar del trabajo de Lendorf. Lendorf publica un libro en 1883 titulado Horse Breeding Recollections. También hay una edición de 1887 que tiene dibujitos. Ahí os pongo en la esquina uno de ellos. Lendorf en este libro se plantea dos cuestiones. La primera de ellas es el efecto del inbreeding. El inbreeding entendido como la mezcla de sangres. Los caballos de pura sangre proceden de tres caballos originales, que son Beardley. Dice que es muy poco influyente en el Reino Unido, pero sí que lo es en otros países. El segundo es Dudley. Dice que es el más extendido. Y Godolphin. Dice que está casi extinguido, sobre todo por la línea macho. Bien, él entiende inbreeding cuando para un determinado caballo, por línea macho, la mayor parte de la sangre viene de uno de los tres orígenes, mientras que entiende que un caballo es outbred si mezcla sangres. Y entonces él estudia los caballos que han ganado los premios de las 2000 guineas y los otros premios importantes. ¿Cuáles de estos caballos tienen mezcla de las tres sangres o cuáles proceden mayoritariamente de una de ellas? Y no encuentra que haya influencia en el inbreeding o el outbreeding. La segunda cuestión que se plantea a Lendorf, que es la que más nos interesa, es si los caballos consanguíneos ganan más premios o no que los caballos que no son consanguíneos. Y ahí él entiende por consanguinidad los caballos que repiten sangre por línea paterna y por línea materna. Es decir, Lendorf distingue entre la consanguinidad poblacional debida al apareamiento de individuos de linajes similares de la consanguinidad reciente, que se origina cuando en un mismo individuo hay un mismo ancestro por línea paterna y por línea materna. Por ejemplo, en este caballo, el caballero de San Jorge, coincide por línea paterna y por línea materna la sangre de Sir Hércules. Por eso dice que caballero de San Jorge es consanguíneo de Sir Hércules y le asigna grado 1. Grado 1 que significa que es un grado remove, o sea, un grado más allá que hermanos. Es decir, que si el padre y la madre de caballero de San Jorge fueran hermanos, Sir Hércules estaría aquí y aquí. Pero es un grado más allá que hermanos. Los padres de caballero de San Jorge son tío y sobrina. Esto coincide con los grados de parentesco civil romano.
son los grados de parentesco que usamos actualmente para cuestiones como herencias o impedimentos matrimoniales, etc. Es decir, en el parentesco civil romano sería a partir de un ancestro común, dos hermanos y el hijo de uno de ellos, y serían tío y sobrina. Y sería un grado, 2 grados, 3 grados. Esto en el parentesco romano sería grado 3. Si investigáis un poco sobre los grados de parentesco, tened cuidado porque hay otros grados de parentesco, que son los grados de parentesco según la ley canónica o grados eclesiásticos, que son parecidos pero no son exactamente iguales. Os voy a poner otro ejemplo. Esta es la genealogía de Alarma, que es un caballo que tiene grado 5. Fijaos, si el padre de Alarma y la madre de Alarma fueran hermanos, Sir Peter estaría aquí y aquí. Más allá de hermanos tenéis un grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados. Es decir, los padres de Alarma, Benison y Southdown, son parientes al 5.º grado más allá de hermanos, es decir, el 7.º grado del parentesco civil. Es decir, por eso considero que Lehndorff lo único que hace es transportar los parentescos que se consideran tradicionalmente en humanos y los lleva a los caballos de pura sangre. Realmente el parentesco calculado así no es bueno desde el punto de vista genético, porque si os fijáis en Prunella, que también es un ancestro común, bueno, realmente he cogido este caballo a propósito. Prunella también tiene grado 7 respecto a los padres de Alarma. Tendríais un grado, otro grado, un grado, 2 y 3 grados, en total 5. Es decir, Alarma es consanguíneo de Sir Peter y de Prunella, y en ambos casos es de grado 7. Luego, el grado real debería ser algo menor, 6.º grado, o algo así. Esta característica no aparece en el parentesco civil romano ni en el parentesco de Lehndorff. El siguiente autor que voy a mencionar es Raymond Pearl, en un artículo de 1913 titulado Una contribución hacia el análisis del problema de la consanguinidad. Y un artículo un año posterior de Ellinger, también en la misma revista. Pearl critica a Lehndorff, el cálculo de parentesco de Lehndorff o el cálculo de consanguinidad, basándose en el siguiente argumento que ya hemos mencionado anteriormente. Imaginemos un individuo, este individuo de aquí, con sus 2 padres, con sus 4 abuelos, con sus 8 bisabuelos. Imaginemos que este individuo, A y A, coinciden. Entonces a este individuo de aquí, Lehndorff le asignaría una consanguinidad de grado 4. Pero Pearl argumenta que si otro individuo B también fuera ancestro común, la consanguinidad de este individuo sería la misma, sería grado 4, o incluso, en casos como este, la consanguinidad también sería grado 4. Y este individuo es mucho más consanguíneo en esta situación que en la anterior. Y en el artículo que hemos mencionado, Pearl da otro cálculo de la consanguinidad. Y se basa en lo siguiente.
Él define Zn igual a 100 por P n más 1 menos Q n más 1 partido por P n más 1, donde P es el número de ancestros posibles y Q es el número de ancestros actuales o ancestros observados. Por ejemplo, en este caso de aquí, sería Z2 igual a 100 por Pn más 1, es decir, el número de ancestros posibles en la tercera generación, son 2, 4, 6, 8 ancestros posibles, menos el número de ancestros observados, solamente A y B, 2, partido por el número de ancestros posibles. En este caso, Z2 sería 100 por 6 partido por 8, es decir, 75. Este número sería un cálculo de la consanguinidad del individuo. Pearl pone como ejemplo el caso de apareamiento sucesivo entre hermanos. El individuo X tiene por padres A y B, estos tienen por padres C y D, y estos tienen por padres E y F, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, Z0, que estaría referido a esta generación de aquí, sería 100 por 2 menos 2, es decir, serían dos padres posibles, son dos padres distintos, partido por 2, y esto sería 0. Z1 sería esta generación de aquí, sería 100 por 4 abuelos posibles, de los cuales solamente se han observado 2, C y D, partido por 4, y esto sería 50. Z2 sería 100, 8 abuelos posibles, menos E y F, que son los observados, partido por 8, y esto sería 75, y así sucesivamente. Es decir, la consanguinidad de este individuo, la consanguinidad de X, no es un valor único, sino que es una función. Es una función como esta: 0, 50, 75 y así sucesivamente. Esto sería para Pearl el cálculo de la consanguinidad de X. Primero, no es un cálculo de parentesco. Raymond Pearl da un cálculo de consanguinidad. Pero Ellinger, un año después, en lugar de utilizar Z0, Z1, etc., da K0, K1, etc., y da un estimador de parentesco basado en esta idea. Es decir, el tándem Pearl-Ellinger dan un estimador de parentesco para cualquier genealogía y lo dan en forma de función. Es verdad que Ellinger también propone integrar esta función para dar un único valor del parentesco entre dos individuos, y yo diría que es la primera vez que para cualquier genealogía se asocia el parentesco de forma general a un número. ¿Qué problemas tiene este estimador? Bueno, a mi juicio se salen de la sartén para caer en las brasas, porque este estimador tiene un problema mucho más grave. Pearl argumenta, está tan convencido de que este estimador de consanguinidad es el estimador correcto, que argumenta del siguiente modo:
Imaginemos un caso como este. A, B, C, D, C, D. En este caso, este individuo es consanguíneo, porque de 8 ancestros posibles, solamente tiene 4. Es decir, sería 100, 8 menos 4, partido por 8. Y esto no es 0. Es decir, con este criterio, una genealogía como esta daría un individuo consanguíneo. En cambio, los padres no son parientes, porque no tienen ningún ancestro común. Aquí los ancestros son A y B, mientras que aquí los ancestros son C y D. Y entonces Pearl argumenta que la creencia de que la consanguinidad viene del parentesco de los padres no es correcta, sino que se puede dar casos en los que el individuo sea consanguíneo, pero los padres no sean parientes. Bien, hoy consideramos que esto es un disparate, pero es muy sencillo, un siglo después, poder valorar esto como un disparate. Vamos a quedarnos con el trabajo de Pearl y de Ellinger, a darles su justo valor, y es que fueron unos pioneros y que dieron un valor de parentesco y de consanguinidad para cualquier genealogía. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo hablaremos de la regresión, hablaremos de Galton y hablaremos de Pearson, y daremos el primer caso de cálculo de parentesco correcto. Bueno, hasta la próxima.